Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es 9 de octubre del 2023. Una disculpa con la cámara, por ahí tengo algunas fallas, pero lo importante es el contenido que vamos a ver y los temas de los cuales nosotros vamos a hablar. Es importante señalar que los últimos contenidos que vimos nosotros fueron los de depredadores y presas. Para retomar el contenido, quiero darles una ligera introducción. Cuando hablamos nosotros de presas y depredadores, nos referimos a una de las relaciones más comunes entre animales, la depredación. Se trata de un tipo de interacción biológica en la que un animal, el predador o depredador, caza y se alimenta de otro, la presa, para subsistir. Un depredador también puede ser presa de otro mayor que él, alimentándose unas especies de otras en lo que se conoce como cadena trófica, que ahora tiene como nombre red trófica. De eso ya hablamos anteriormente. Esto quiere decir que así la relación entre presa y depredador es fundamental también para la selección natural, extinguiendo algunas especies poco aptas o forzándolas a adaptarse para estas poder sobrevivir. Los depredadores son animales acondicionados evolutivamente. ¿Para qué? Pues para la cacería. Poseen por lo general sentidos como vista, olfato, oído, incluso el tacto, muy sensibles para detectar sigilosa y afinadamente a su presa. También cuentan con apéndices útiles para capturarlas. Eh, eh, para generarles heridas de gravedad o inmovilizarlas incluso, según sea el caso. Estos apéndices pueden ser grandes garras afiladas o dientes cerrados, aguijones con veneno paralizantes, picos curvos para desgarrar la carne. Los depredadores pueden ser de dos tipos, generalistas o polífagos. Son aquellos capaces de alimentarse de diversos tipos de presas, ya sean de distintas especies o de variantes de la misma. Los especialistas o monófagos son aquellos que tienden a alimentarse de un tipo de especie o de una presa en específico. Las presas pueden ser de muy diversos tipos. Se tiende a pensar que solo son herbívoros o detritófagos, que se alimentan de plantas o desechos y juegan el rol de presas en un ecosistema. Pero los pequeños y medianos predadores también suelen serlo, sirviendo de alimento a los depredadores mayores en una escala de tamaño y complejidad. Los tipos de depredación puede ser herbívora, carnívora o parásita incluso. Los depredadores poseen defensas, perdón, las presas poseen defensas contra los depredadores. Pueden ser de diferentes clases o tipos, según sea el tipo de convivencia evolutiva. Las pieles camaleónicas para camuflarse son en el entorno y pasar desapercibidas. Glándulas odoríferas o tóxicas, capaces de segregar veneno o sustancias desagradables. Armaduras caparazones para resistir el embate del depredador. Musculaturas fuertes. ¿Por qué es importante la depredación? Pues en el mecanismo de la transmisión del carbono de las formas de vida más básicas hasta las más complejas, permiten, además de ejercer una presión importante como conocida como selección natural sobre las especies a partir de su competencia por sobrevivir y o reproducirse. El sistema depredador-presa va enfocado en que tanto los depredadores carnívoros como las presas se encuentran inmersas en un ciclo o sistema que permite la transmisión del carbono y el nitrógeno, elementos fundamentales de la vida entre unos y otros. Les voy a proyectar un video, el cual nos va a dar una, una idea un poquito más interesante sobre lo que son los depredadores y las presas. Chequen el video, por favor, y escúchenlo. Los animales cazadores también son cazados. ¿A que no te imaginas por quién?
Sí, de aquí viene la situación de la que sea más apta, es la que regularmente va a sobrevivir, lo que nosotros conocemos como selección natural. Todo esto lo vamos a encontrar en la página 41, 42, perdón, 40, 41, 42 y 43. Les pido que la lean. Todo tiene que ver con el contenido y es importante que ustedes lo chequen. Bueno, sí, 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 dígame. Sí, déjenme preguntar si la secretaria se presentó. Le devuelvo la llamada en un momentito. No, yo estoy grabando clases. No se puede. Ándale, pues sí. Servida. Y imaginen por ahí ustedes que una especie se introduce en un hábitat que no es el pertinente. Obviamente, en su momento se volverá competencia de otro y podría extinguir a otra especie que a lo mejor es importante para ese lugar. Si viene un control biológico, lo que hacen es introducir el depredador natural del cactus en ese entonces, pero puede ocurrir que la polilla a lo mejor sea un nuevo depredador para otra especie, afectando terriblemente lo que es el hábitat. Eh, Miren, es importante señalar que pues la competencia como tal sí es importante, aunque en el caso del equilibrio como tal, pues vamos a aclarar un poquito más específico. Miren,
El término ecosistema que todos hemos escuchado en algún momento o hemos leído en algún lugar, eh, nos permite explicar lo que es la interacción entre los seres vivos. A partir de ahí, pues también los recursos, las corrientes de energía, el entorno en el que se desarrollan, las diferentes especies que habitan en un determinado ecosistema dependen unas de otras para sobrevivir. Eh, si se diese, por ejemplo, una situación en donde se desaparecen una o más especies que conforman cierta clase de ecosistema, este de alguna manera u otra sufriría grandes cambios en su estructura, perdiéndose ese equilibrio ecológico. Eh, como concepto, ¿cómo encontramos nosotros equilibrio ecológico? También se conoce como balance de la naturaleza. Supone una situación del ecosistema en la que la relación de interdependencia establecida entre los distintos elementos que componen el ambiente es óptimo. Ahí hablamos de un equilibrio ecológico. Esta situación permite que tanto la existencia como el desarrollo y la transformación de todos los seres vivos de un mismo ecosistema sea posible. Se trata de una teoría que plantea que los sistemas ecológicos están en el equilibrio estable, es decir, que si se da el cambio de algún parámetro, como por ejemplo el tamaño de una población en concreto, este cambio será contrarrestado y corregido por un nuevo parámetro establecido. Así, el punto de equilibrio original con el resto del sistema pues de alguna manera busca que quede en equilibrio, por decirlo de cierta forma, valga la expresión. Esta teoría regularmente se aplica comúnmente en las relaciones entre el equilibrio original con el resto del sistema. ¿Dónde lo aplicamos regularmente? Pues en el ejemplo de la depredación y la presa, en las que las relaciones entre algunos herbívoros, otros carnívoros, y su fuente de alimento, a veces se puede aplicar en esta teoría siempre y cuando llegue a establecerse un ambiente en el que no afecte a otras poblaciones. ¿Qué es un ecosistema en equilibrio? Bueno, un ecosistema alcanza una situación de equilibrio cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que en el hábitat tienen un tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios se mantienen constantes durante el transcurso de su existencia. Para lograr ese equilibrio del ecosistema es necesaria la constante adaptación de las especies que habitan en él, el cual es capaz de conservar y mantener su propio equilibrio. Pero como se puede mantener este equilibrio natural, pues de alguna manera u otra no afectando los diferentes o las diferentes partes que conforman este hábitat. Uh, les voy a proyectar un video en donde hablaremos sobre ese equilibrio. Chequen el video, por favor.
puede afectar a ciertos organismos que de alguna manera u otra conviven y viven en él. Y a lo mejor son organismos que pueden ser los que trasladan, por ejemplo, las semillas de las plantas y se trunca ese equilibrio. Sí, no nada más es que las especies tienen muchas camadas, muchos organismos producidos o producen muchas especies, como por ejemplo las cucarachas. Ellas tienen una cantidad inmensa de huevos porque contemplan que muchos de los huevos serán predados por algún depredador natural. Entonces la idea es, al tener una gran cantidad, perpetúan la especie. No así como los seres humanos, que bueno, no tenemos un depredador natural. El camuflarse, por ejemplo, el perderse por ahí, a lo mejor como los zorrillos, emanar un olor fétido para alejar a las presas, a los depredadores. Por ejemplo, a mayor presa, pues incrementa naturalmente el número de depredadores para tratar de controlar esa cantidad de presas que a lo mejor se van a alimentar de un organismo productor y para equilibrarlo, bueno, pues esa es la razón por la cual la misma naturaleza busca, al generar mayor cantidad de depredadores, que equilibre ese número de organismos eh, presas, o a lo mejor fueron depredadores en algún momento. Por ejemplo, ellas cumplían una función, se alimentaban de los chapulines, pero como son cazadas o predadas por el mismo ser humano, pues ha provocado que incrementen la cantidad de chapulines en un cultivo, provocando efectos devastadores en las que los productores de, por ejemplo, trigo, pues pierden sus productos a raíz de que esas presas en algún momento han depredado, que se convirtieron en depredadores de plantas, han depredado completamente las plantas o los cultivos de granos.
Prácticamente sería todo. Ya les manejé las páginas que ustedes verán en el libro de ciencias uno biología, 40, 41, 42 y 43. Me harán cuadros sinópticos. Agregaré un documento de Word en donde viene una actividad para realizar con sus padres en casa. Son animales realizados o elaborados con material reciclado. Después traten de ver la clase. Es el contenido que vamos a ver en esa página y agreguen de lo que ustedes escuchen en esta clase lo que ustedes crean más importante. Eso sería prácticamente todo. Les agradezco mucho su atención y estamos en contacto y para servirles, jóvenes. Muchas gracias.